Para hacer búsquedas en Logos 8 debemos hacer clic en el pequeño icono de la lupa para que se nos abra un panel que nos va a permitir hacer 6 tipos de búsquedas diferentes. Si no os aparecen estos 6 tipos, no os preocupéis porque esto depende del tipo de biblioteca que tengáis. En este tutorial os voy a enseñar la búsqueda Biblia, general y multimedia, y en otro, para usuarios más avanzados, os hablaré de la búsqueda cláusula, morfológica y sintáctica. El primer tipo de búsqueda, la Biblia, como su nombre indica, nos va a permitir buscar determinadas palabras, frases o expresiones en los recursos de nuestra biblioteca que sean Biblias. Lo que sí que tenemos que especificarle al software es si queremos que busque en todo el texto bíblico o solo en un tipo de campo de búsqueda que hayamos, por ejemplo, resaltado con algún tipo de subrayado en concreto. Le preguntaremos que nos busque en todos los pasajes, o podemos acotar nuestra búsqueda diciendo que solamente busque, por ejemplo, en el Pentateuco o en todo el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, o escribiendo aquí en el recuadro de búsqueda el libro de la Biblia en concreto que queremos buscar. Y por último, escogeremos en qué Biblia o Biblias queremos que busque. Logos además nos hace distintas sugerencias de búsqueda, porque si queremos buscar, por ejemplo, una sola palabra, lo único que tenemos que hacer es escribirla. Si queremos buscar más de una palabra, tenemos que escribirlas sin separarlas por comas. Si nos da igual una u otra, entonces escribiremos comas entre ellas. Y si queremos buscar una frase o expresión, debemos ponerla entre comillas. Logos también nos ofrece operadores lógicos para poder buscar varias cosas excluyendo o incluyendo otras. Por ejemplo, si queremos buscar el día del Señor y versículos en los que aparezca además la palabra sol y luna, escribiremos la I en mayúscula. Si queremos buscar la ciudad Jerusalén o aquellas expresiones en las que aparece como ciudad de David, escribiremos la O en mayúscula. Si queremos que aparezca un término pero no el otro, escribiremos el operador lógico y no, todo en mayúscula y seguido. También podemos, por ejemplo, buscar palabras que aparecen antes de otras, palabras que están cerca de otras, simplemente escribiendo en mayúsculas esa palabra. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Si yo quiero buscar, por ejemplo, en la Biblia la palabra langosta, porque estoy estudiando las plagas de Egipto, escribo esa palabra en el recuadro de búsqueda, hago clic en la flecha azul y luego os buscará en todos los textos bíblicos de esta versión, la Reina Valera, donde aparece la palabra langosta, o tanto si es en singular como si es en plural. Esto es así porque en el menú lateral de este panel de búsqueda tengo escogida esta opción que dice coincidir todas las palabras. Si estáis muy seguros de qué tipo de palabra buscáis y queréis evitar que Logos busque tanto las palabras en singular, plural, masculino o femenino, entonces escogeremos esta otra opción que le obliga a Logos a que busque simplemente la palabra que hemos escrito, y aquí sí que tendremos que ser muy rigurosos a la hora de escribir la palabra. Por ejemplo, si yo estoy buscando a la persona Salomé, Logos me va a buscar estos dos versículos en los que aparece Salomé, pero si por un error la escribo en minúscula y le doy a buscar, Logos no va a encontrar nada, porque Salomé es un nombre propio y siempre me lo va a buscar en mayúscula. Por lo tanto, recordad, y esto es muy importante, que si no estáis seguros de la palabra que estáis buscando, no escojáis esta opción. Escoged esta otra para que Logos no sea tan estricto, tan riguroso a la hora de buscar esa palabra. Si queremos buscar más de una palabra, tenemos que escribirla entre comillas. Por ejemplo, el pozo de Jacob. Lo cierro entre comillas, le doy a buscar y Logos me buscará en qué versículos aparece esta expresión. Además, vemos que aquí podemos agregar otras versiones bíblicas por si queremos que Logos nos compare más de una Biblia. Si yo, por ejemplo, añado la Biblia textual y hago clic, veremos que lo que aquí la Reina Valera llama pozo de Jacob, en la Biblia textual le llama fuente de Jacob. Es una forma de ver un mismo versículo en más de una versión bíblica. También podríamos buscar aquellos lugares de la Biblia donde aparece el Espíritu, pero quiero que sea concretamente el Espíritu Santo, no cualquier otro espíritu. Por lo tanto, usaré el operador lógico I mayúscula y la palabra santo, de manera que cuando haga clic en buscar,
todos los versículos que me aparezcan estarán referidos al Espíritu Santo. Otra forma de buscar es aquellas palabras que están cerca de otras. Si yo quiero buscar ese capítulo de la Biblia en el que Pedro se acerca al sepulcro, pongo Pedro, cerca en mayúscula y sepulcro. Cuando le doy a buscar o presiono la tecla intro, me van a aparecer los versículos en los que Pedro busca el sepulcro de Jesús. También podríamos buscar personas y lugares en un mismo sitio. Si yo estoy buscando, por ejemplo, aquellos lugares en los que Jesús estuvo en Getsemaní, escribo la palabra Jesús, cerca, Getsemaní. De forma que encuentro en qué lugar estaba este versículo. Si no sabemos exactamente cómo usar este recuadro de búsqueda, la nueva versión de Logos 8 ha incluido en este panel lateral unas plantillas de búsqueda que nos pueden facilitar mucho esta opción, de forma que yo puedo buscar esto cerca de aquello, esto después de aquello, un lugar en la Biblia, una persona y un lugar en el mismo versículo, una persona y un objeto en el mismo versículo. Por ejemplo, si yo quiero buscar qué cosas hizo Jesús en Nazaret, yo puedo escoger esta plantilla de búsqueda y se me abre un recuadro donde yo tengo que escribir aquí qué persona estoy buscando, que en este caso sería Jesús. Elijo aquí de las opciones que Logos me propone, concretamente Jesucristo, para que no se confunda con otros Jesuses. Y aquí en el lugar escribo Nazaret. Al hacer clic en buscar, Logos busca todos esos versículos en los que Jesús hace algo en Nazaret. Bien, este es el tipo de búsqueda Biblia. Vamos a hacer otro tipo de búsqueda, que sería la búsqueda general. Aquí igualmente yo voy a poder escribir una palabra o una expresión entre comillas, pero en esta ocasión Logos ya no va a buscar en libros que sean Biblias, sino que va a buscar en todos los libros de nuestra biblioteca, sean Biblias, diccionarios, comentarios, etc. Imaginemos que estoy estudiando el tema del infierno. Yo escribo aquí la palabra infierno, hago clic en la flecha azul y Logos busca tanto en mi Biblia, en los versículos donde aparece la palabra infierno, como en otros libros de la biblioteca. Además, en esta ocasión me muestra, por una parte, el título del capítulo en el que me encuentro y el libro del que está obteniendo esta información. De esta forma podemos ver en qué libros de mi Biblia, de mi biblioteca, tengo datos, información acerca del infierno. También me mostrará los datos que encuentre dentro del apartado de mis documentos. Yo, por ejemplo, tengo una lista de pasajes titulada Evidencias de que existe un castigo eterno o infierno. Por lo tanto, me lo va a encontrar. Igualmente me mostrará los resultados de la enciclopedia bíblica, estudiando el infierno como tema, y encontraremos pues también algunos elementos multimedia, diapositivas o imágenes que tengan que ver con este tema. Por ejemplo, esta imagen del valle de Hinnom, que es donde se ofrecían sacrificios al dios Moloch y siempre había pues eso, un sacrificio ardiente, y por eso lo relaciona con el infierno. Si hubiéramos elegido, por ejemplo, el tema del ayuno, por no ponernos tan dramáticos, pues igualmente haciendo clic en la flecha azul, Logos va a buscar los versículos de la Biblia donde aparezca el tema del ayuno y los resultados de mi biblioteca. También podríamos haber buscado personajes. Por ejemplo, yo quiero buscar a un padre de la Iglesia que se llama Clemente, considerado pues como uno de los primeros padres apostólicos, pero no quiero buscar nada que tenga que ver con Clemente de Alejandría, porque son dos personas distintas. Por lo tanto, voy a escribir el operador lógico y no, y luego pondré entre comillas Clemente de Alejandría, para que luego os busque en mi biblioteca todo lo que tengo sobre Clemente, pero no de este otro Clemente. Haciendo clic, luego os buscará, evidentemente la palabra Clemente aparece en la Biblia, pero sobre todo me interesan los artículos de mis libros sobre este padre apostólico. Por último, vamos a ver la búsqueda multimedia. En la búsqueda multimedia, Logos me permite elegir qué tipo de recursos quiero buscar. Si lo que busco es audio, imágenes, puedo elegir una imagen en concreto, si lo que quiero son paisajes o mapas, o incluso vídeos o diapositivas en PowerPoint.
Y también puedo acotar la búsqueda y elegir en qué tipo de recursos quiero que busque. Pero si no sabéis exactamente lo que estáis buscando, es mejor que vuestra búsqueda multimedia incluya todos y que busque en todos. Aquí voy a poner, por ejemplo, Éfeso. Voy a pedirle a Logos que busque en toda mi biblioteca que tengo acerca de Éfeso. Pues me va a buscar recursos gráficos, como por ejemplo este vídeo o este PowerPoint sobre Éfeso, sobre el comercio y la comunidad. Me mostrará mapas en los que aparece la ciudad de Éfeso. Y también dentro de mis libros de la biblioteca, qué otros mapas puedo tener sobre Éfeso, este pequeño recurso interactivo sobre el teatro de Éfeso o este otro sobre el templo de Artemisa. Veré imágenes reales de cómo se ve Éfeso hoy en día, de las ruinas de Éfeso, etc. También podría haber buscado, por ejemplo, la palabra templo y dejo que Logos me busque qué clase de templo es el que estoy buscando. Yo podría escribir simplemente templo y que me busque todo lo que tenga que ver con la palabra templo, o acotar mi búsqueda y decir, bueno, solamente estoy interesada en que me muestres información sobre el templo de Salomón. Si yo elijo esta opción y hago clic en la flecha de buscar, Logos va a mostrarme solo lo que tengo sobre el templo de Salomón. Un vídeo, imágenes, fotografías sobre el monte del templo, mapas en los que aparece el lugar donde estaba ubicado. Podemos ver imágenes, esquemas, planos o incluso gráficos muy interesantes que si queremos ver en pantalla completa, hacemos clic, se nos mostrará en grande, podemos acercarlo, alejarlo y si hacemos clic derecho podemos guardarlo como imagen, copiarlo para llevarlo a un documento de Word o incluso llevarlo directamente a un PowerPoint. Pues bien, esta es una iniciación a estos 3 tipos de búsqueda básica en Logos. Espero que os resulte útil y que lo podáis poner en práctica pronto. Un saludo.